APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Alishamushka kapaydiana, pushushka pachakani kaypi kikinwan paktalla kay villachikunata apamushkamanta shinallata kikinkunawan wasipi rikumashikunawampas. Ñukapash kushihushka kapani kikinkunawan, kikinwan kaypi ñakutin kahupi. Shinaka imatashi rikukripanchi ana? Rikukrinchi imashinami kallaripika Sucumbíos markapi shuk hatun tantanapi warmikuna paykunapa alpapi viña murukunata ashtawan viñachishpa kamashpapa shamunahushkamanta. Hipamanga? Shinashata rikukrinchi afrodescendientes mashikunapa llaktapi imashinami shuk mama mishki muruchuta ruran. Alipacha yarin shinaka mashikuna alishamushka kapaychik. Antisuyo Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanin. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyo runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanin. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanahushpami harkani. Shameku tandanahuyka shuk hatun tandanahuymi kan, kay tandanahuyka Sucumbíos markapi paktarishka kan. Shuk yuyaywancha, chaypi warmikunapa alpapi wiña murukunata viñachishpa katingapa ashtawangarin kamashpapash katingapa kay murukuna ama chingarichu ashtawangarin paykunapa llankaykunapash viñarishpa shinllarishpa katichu. Shinami kan kay warmikunaka kofan runakunami kapan, shinallata paykunapa llankaykunata rikupashunchi. En la comunidad Cofán Sinangué de la provincia de Sucumbíos existe un grupo de mujeres organizadas, quienes conforman Shameco. Ellas trabajan en numerosas actividades para generar ingresos económicos para sus familias. La creación de huertos de semillas ancestrales son una nueva iniciativa de esta organización. Ingi anshanye ansha fabetsunye to yakangi titsuka ninge semamba ninge seya turista ikus titsuka ninge semanya ingi afa ingi tsandonde kama fuiteye kunza pasha ingi tsandonde kama no ninge asane wenyote ingi ke fuiteye ingi titse se beneficio betis familia ne ambele kisei ingi ba ingi humba chuma chotatsu ngosie ingi Metsi fangi ingi batis ingi seya ansha fabetsonya ni mecho fangi soma humbangi ingi ha ambia fayat ingi inhatse ansha fabe anshanya kisei soma panshe ka ini ma chabaye kenya hembe tispa humba ma isupa tsai sema. Esta bella biojoyería que las mujeres Cofán usan en rituales y danzas festivas y como adornos para uso diario, está siendo comercializada y se ha abierto camino en el mercado nacional e internacional. Por esta razón, la demanda de semillas amazónicas como cangopacho, añonocho, sasha, consisasha, ayasufe va en aumento, lo que implica un peligro para el delicado equilibrio del bosque amazónico. Si una persona va a tumbar la chambira, a cortar la chambira, ya están talando el bosque, ¿no? Entonces con esos sembríos ellos estarían también, para mi ver, o sea, cuidando el bosque, para no seguir talando, para que conservemos, ¿no? El bosque ya que es importante para toda la familia.
En esta asociación Chameco estamos iniciando ya con el sembrío de las semillas, que es para la elaboración de artesanías, para que ellas con ese sembrío, ellas fortalezcan con la artesanía. Entonces por tal razón estamos apoyando con el sembrío, para que ellas de su misma casa recolecten y elaboren las artesanías que tenemos en las comunidades. Nosotros estamos viendo para el futuro ya con la fundación mismo hacer una tienda para las 4 nacionalidades que estamos trabajando, para tener una tienda, ya puede ser en otras ciudades, para que las mujeres hagan las artesanías en las comunidades y vendan y tengan sus ingresos. Si no, no habría cómo salir en la familia con la venta de las artesanías. La nacionalidad Cofán vive conservando la naturaleza que le rodea. Por lo tanto, la creación de este huerto comunitario es una necesidad urgente. Las mujeres de Chameco cuentan con una área de territorio dentro de la comunidad donde están cultivando los árboles que les proveerán de semillas para sus artesanías. Así, no dañarán los bosques ni su fauna. Sacan tu ingi na que sama humba ingi tisupa ingi se tai faya cosecha faya que se son ingi tsengi ansha faya que se son ingi usha fangi kani mwenye son bien sabe meti tangi usha fangi ingi ansha faya nyunya sacan tu que se ngosi ingi ba humba chuma hunda ingi pa ko ngosi ya bue pasenya kai fangi tsengi Oxe chuma ngose humba fa tumba tingi ingi tampi makuira nyaka faya kinso pasambe kanye pa kuma tota pa meka hunya kai. Cuidar de la naturaleza es tarea de todos y todas. Los esposos de las Chameco también participan. Ellos se encargan de la construcción de estructuras para los viveros donde nacerán las preciadas plantas. Como socio de la comunidad tengo ese deseo de siempre animar a las mujeres porque es una organización que ellos han emprendido y ellas están trabajando, ¿no? Y están empezando. Y yo creo que es bueno ayudar, apoyar para que la organización de mujeres sigan para adelante, ¿no es cierto? O sea, que no se queden ahí, sino que sigan adelante con el apoyo de nosotros, de la comunidad. Algo que los pueblos originarios amazónicos saben hacer bien es desarrollar talentos y habilidades para sobrevivir culturalmente ante el abandono y la falta de atención gubernamental. Los Cofán, por ejemplo, han vivido cuidando los ríos y los bosques que en la actualidad aportan oxígeno que permiten la vida en el planeta. Buscar alternativas amigables con la naturaleza es posible cuando se logra comprender que proteger la naturaleza es cuidar la tierra, y por tanto conservar la vida de todos los seres que vivimos en este planeta. Ima punllakunapipas mikuskanchik mishki muruchuta. Ñukapas wawamanta alikachishkani kay mishki muruchuta, chaymanami rikukripanchik. Imashinami ruran? Kaytaka apamunchi kay afrodescendientes mashikunapa alpa kawsaykunamantapacha mama Isabel mi yachachikrin imashami chaypi warmikunaka chaymantapacha murukunawan kay mishki muruchutaka ruran. Con una sonrisa en su rostro y con total amabilidad, nos recibió en su hogar doña Isabel Méndez, nativa de la comunidad El Rosal, perteneciente a la parroquia La Concepción del cantón Mira. Doña Isabel es una mujer carismática, inteligente, segura de sí misma y orgullosa de sus raíces afrodescendientes. Su madre es su mejor ejemplo de lucha y quien le ha transmitido los saberes y los sabores de la exquisita comida tradicional. Yo me siento muy feliz, pues, afortunada que
Gracias a ella yo he aprendido a hacer no solo el morocho, sino diferentes platos típicos, pero principalmente el morocho. Yo me siento muy contenta y también quiero seguir yo enseñando lo que ella me ha enseñado a mis hijas. Lo que más resalta es lo que cocina muy rico y también me gusta mucho cómo se viste. A doña Isabel le encanta cocinar y lleva 32 años elaborando el tradicional morocho. Empezó cuando tenía 12 años. Ella aprendió mirando a su madre y fue ella quien le ayudó a perfeccionar este talento. Preparar el morocho es una labor cansada que necesita de paciencia y esfuerzo, pero eso para la diestra mujer no ha sido un problema, pues le gusta lo que hace sin importar el tiempo que le tome. Sí, les gusta mucho las comidas típicas y por lo tanto le pone mucho interés en aprender. Yo me siento muy bien, feliz, porque sí es una comunidad muy bonita, todos nos llevamos muy bien, somos todos aquí como una familia. El morocho es una comida tradicional de la comunidad El Rosal, una colada sabrosa que puede ser de sal o de dulce. Morocho es también el nombre de una variedad de maíz duro que no puede faltar en la huerta, ya que siempre debe estar a la mano para cosechar y desgranarlo para preparar el morocho. Ahorita vamos a hacer un morocho de leche, receta de mi mamá. Es una receta pues que yo he aprendido desde que tenía 12 años. Bueno, el morocho primeramente tiene que estar bien seco y para que se suavice un poquito se le deja remojando más o menos una media hora para que esté un poco más suave para moler. Molemos con el molino flojo, que no esté muy duro. Después ya seguimos el proceso, ¿no? Ahorita estamos haciendo la primera molida. Ponemos un poquito de agua. Eso. Y ahora vamos a ajustar más el molino para hacer la segunda molida. La primera molida solamente es para que afloje la pluma. La segunda ya es para que quede el grano como quiera usted, a su gusto. Unos 20 minutos máximo. Depende de la cantidad que así lo haga. Yo por lo general sé hacer 2 tolvas, decimos. Ahí alcanza para toda la familia. A ver, los ingredientes son una panela, unas cucharaditas de azúcar. Le vamos a poner unas 4 cucharaditas de azúcar. Ya. Ahora vamos a poner una cucharadita de sal. Listo. Y ahora una pizca de bicarbonato. Esto tiene un secreto, ¿no? Si yo le pongo una pizca de bicarbonato, me ayuda a cocinar más breve el grano del morocho. Pero hay que ponerle solamente un poquito. Y ahorita llevamos al fuego. Y al final, cuando ya vaya a estar el morocho, le vamos a echar un palito de canela. Y eso es todo la sazón del morocho. Las recetas que la señora Isabel aprendió de su madre las transmite ahora a sus hijas como una herencia, ya que muy poca gente tiene la paciencia, el cariño y el tiempo que requiere la preparación de estos platos. Por ahora, el morocho del Rosal tiene un sabor único y delicioso que nos invita a regresar en otra oportunidad. Mishkipacha rikurinka y morocho, mishki morocho shinallata ñukanchi alpakunamanta miñashka murukunawan karin ashtawan ali kan ñukanchipaka. Ashtawan kaykunata mikushpami ñukanchipash ali viñashun nin tayta mamakunapash. Shinami rinchi
Shinami samana pachaman chayamushkanchi, ama kuyuripankichichu, ñakutin rikukripanchi imanta warmi churajunamanta. Shinallata ña puchukaypika rimagrinchi mataje alto ayllu llaqtakunapi hampi yurakunamanta. Shinaka mashikuna ñami tigramupanchik. Restaurante Cine Café, un mirador en el centro de Otavalo. Suku hari basa mari kanga was bianuh nami kang ri amok doin Takikunaka kimichinmi ñukanchipa kushikuy kawsaymi tukuy ayllukunawan kaspa runa kayta shinchiyachipasmi. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaipi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hampi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi, amamapayachishunchi. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. ¿Tienes el ejercicio 19? Sí. Yankaykuna kikin mamana samukpika, kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapas yachakuy. Kutin kayta llata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Warmi, imas pata punta bicho yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuri. Kichwa warmikunaka ashtaka talpashka churajunakunata charipashkanchi. Otavalo warmikunapash, Kotakachi warmikunapash, Saraguro warmikunapash, shinallata imanta warmikunapash. Imanta warmikunami riksichirin imashinami pundakunamanta paykunaka chusku churajunata charishka kashka. Shinallata riksichirin imashami pundakunaka kashka, kunan imashami mushuyachishpa katimunajushka, hasta ungarin paykunapa kawsaykunatapash mana chingachishpa, shinchiyachishpa katinajushkamantapash. A las faldas de la Mama Kotakachi se encuentra la parroquia de Imantaj. Aquí residen en su gran mayoría hombres y mujeres quichuas que se distinguen por sus maravillosos y elegantes trajes, tanto femeninos como masculinos, en especial las coloridas camisas bordadas y tejidas a mano. El vestuario de la mujer imanteña es variado, en especial las camisas,
por lo que para cada ocasión se suele usar modelos y colores diferentes. Bunda chura huita kanyuka uchilla go kashpa rikshka agila mamaka tupulita. Si kaigu ka yurasa anakugumi kaita mi tupuli gutaka tupuli chispa causa parka. Dis abuela mami tata nyuka rikshka nishina ta 200 yale kanga. Kaigu taka shina shana galas pashin. Kai tupuli shka hawapi kaita fachali drikshna yura fachali naguta. Tupuli na hipaka nyuka mami ta wanga kashna kunata riku pashkani shina maki pirashpa shina. Kaita ka maki pishina awa chishpa, che awa shkapi minya kai bata camisata shina. Kai camisa ka siquiera 90 años kuna mama shina ima kagat. Nya chipa hipa nyuka uchilla kuita kashpa kashna cuadrado camisata. Kai ka 4 asiento nishka camisa cuadrada. Siquiera yo 70 años kuna mama shina ima kagat. Kaiwa igual las pachura jodurka. Kai camisa. Kai ka camisa chula. Kai mi pito camisa. Kai taka maki kashka pishna ima sharana ishkakuta pishna ran. Kai ta chaira mushu taka armas kata chari shina. Nyoka nieta. Los gustos modernos de las nuevas generaciones que conservan la vestimenta tradicional imanteña exige que la producción de estas prendas de vestir aumente y se innove. Por esta razón, varias mujeres de la parroquia se han organizado y conformado un grupo de producción de vestimenta femenina. Pertenezco al grupo de bordadoras Asociación de Desarrollo Integral y Social Cisarina. Dedicamos a los bordados en mantelería, paneras, ponchos, toallas, servilletas, camino de mesa y bordamos camisas también. Nosotras hacemos las camisas cuadradas en las fiestas de San Juan, por fiestas de San Pedro y asimismo por finados o Semana Santa. Hemos dedicado a hacer esas camisas. Le llamamos cuadrada porque tiene 4 esquinas. Esta camisa se vino cuando yo todavía era pequeña. Ya mi mamá ya sabía bordar así de 4 esquinas. Entonces nosotras también hemos seguido bordando así mismo cuadrada. Más colores nos ha gustado, colores claros. Totalmente a mano hacemos todo. Esta camisa cuadrada se utiliza más en la parte alta, que se llama Comunidad del Morlán, tanto sector Conejo Pamba y la comunidad de Colimbuela. Chula camisa mi mamá. Sina chula gota shina mona pishina chula gota siran. Mashna pliego kunata chichari. Kaipi kimsata. Shina rarinja. Ñuka shina tila como ancho shakan chimandallam shina chiran. Nayuk chini pida su talado ma chaymanta shina prinsani shina tawka prinsa gota charichu. Chukuta kachi señora shina yachashka. Chay señoragu shina yachachita ñuka tiyanta yachachik. Chay kaymanta ñuka tiyanka payka makipi shina serada. Ñuka taka wawa shina llakuitsakumanta kay chulawa pituwa churachiwada. Chaymanta ñuka kayta china ñuka charini kay. La innovación del vestuario femenino imanteño es un recurso que las diseñadoras están haciendo con creatividad y talento. Las formas, colores y materiales se van modernizando, pero sin cambiar su esencia, pues siguen siendo su vestimenta tradicional que las distingue y les da identidad. Kay mi pito camisa. Shina puchka guta shina maki pitihishpa, maki kashkap shina ima sharana ishka guta shina ran. Tukuy uragu shina chura hujami kan shina yura guta chura hujami. Mi mami me enseñó a tejer. Bueno, más antes no me gustaba mucho, no me llamaba la atención, pero estas veces me he dedicado a tejer. Hago las blusas, a las camisas. El tejido es muy laborioso, o sea, no se le hace de la noche a la mañana. Lleva mucho tiempo, es muy trabajoso y el hilo es muy fino
entonces no crece rápido el tejido. Entonces depende de eso, el tiempo va muy largo. Esa camisa es de mi madre, tengo de recuerdo, es una camisa muy antigua, ha de tener unos 40 años. Más se le utilizaba en Quitumba, porque casi toda la familia de mi mami era de allá, ¿no? En Quitumba se le veía bastante camisas de estas que se ponían. Las tallas para adultas, las únicas tallas. Igual para niñas, lo que se diferencia en que se le quede al cuerpo es ajustándole la cinta del pecho, del cuadrado. Se ajusta al gusto de la persona, ¿no? Le estoy tratando de modernizar, tal vez para que le utilicen un poco más de las nuevas generaciones que sigan vistiéndose, pero tal vez con diferentes modelos o puntadas. Lo he hecho un poco y sí se viste. A lo largo de los años, los estilos, los colores y materiales de las camisas imanteñas van cambiando para adaptarse a la modernidad. La voluntad de las mujeres imanteñas es no dejarlas desaparecer porque son su legado, un elemento de resistencia cultural que lucen con altivez, identidad que les define y distingue del resto de los pueblos. Ñukanchik kawsaykunapika taytakunapas mamakunapas yachan imashinami imapas unquypika hampichina alpawkunaman rishpa maskan yurakunata hampinqapa imapas nanaykunata. Shinami kay Mataje Alto ayllu llaqtapi awamashikunapas tandachishpa hiwakunata, sacha yurakunata, paykunapa nanaykunata hampichishpa kawsan. Rikushunchik mashikuna. El conocimiento y la sabiduría ancestral que forma parte de la nacionalidad Awa se ha venido manteniendo desde miles de años atrás. Uno de estos conocimientos está relacionado con la medicina ancestral que generación tras generación se ha venido inculcando para que ésta no se pierda. Así lo demuestra Julián Cantincús, quien nos invitó a dar un pequeño paseo por el territorio Awa en Mataje Alto y de paso enseñarnos algo acerca de la medicina ancestral. Bueno, ahorita nosotros queremos que nos acompañe a conocer a Matajito, nos vamos cerca de la frontera, nos vamos caminando por aquí, nos vamos y conocer a los compañeros para ver si nos vamos llegando a ese punto. Gracias y vamos. Julián nos cuenta que todas las enfermedades que acongojan a la población Awa son curadas con plantas medicinales que la naturaleza les brinda. Este conocimiento aprendimos ya de los antepasados de los abuelos. Ellos habían sabido muchas enfermedades de esto para curar. Hay como 16 plantas. Cada una para curar. Sí, para curarnos. 16 plantas, tienen que coger eso, bastantico. Ahora te muestro cómo de coger, entonces llevamos como 14 hojas o 12 hojas, entonces eso lo cogimos nosotros. La leche saca para cuando está diarrea, entonces toma, si toma de mañana, cocinadito, hervido, entonces si toma, si corta. Ese se llama nusma. Esta planta sirve cuando uno está se quema. Esta es la cáscara que nosotros siempre utilizamos para curar. Hay una mancha que se llama cuaral, entonces eso es buenísimo para cuando está. Se quema, pero se mezcla con otro cáscara de plátano, de verde. Cáscara de plátano, entonces eso nosotros estamos quemando, mezclamos con y le pegamos ahí curativo, lavamos y echamos ahí. Y con eso es sana. Pero tiene que estar echando días y tardes. Con esto curamos nosotros siempre. ¿Cómo se llamaba? Cáscara de copal. Bichos que pican algunos, así como zancudos, también se pica si quedan niños manchando así, que eran así rotos, que queda como enconaditos. Entonces ahí va afectando más. Entonces eso curamos con nosotros con estos.
Esto utilizamos nosotros también para chutún, esto se llama plaquito, entonces, y nosotros con este bañamos con la misma con el de allá y este aparte. Esto lo bañamos nosotros con este curativo, nosotros hemos curado todos los enfermos que haya, hemos curado. Y alienta con eso. ¿Y qué enfermedad? Este ya como el chutún, todo para chutún toda enfermedad para chutún. Que tenga cualquier enfermedad también se quita ahí como para espanto también. Este nosotros cogemos cada ramita, entonces ahí casi así, un poco así. Entonces ahí con nosotros bañamos y ya con este curamos y bastante, con un poquito de agua y a un baldecito echamos y curamos, sobamos y todo. Y con eso nos hemos curado al enfermo. Y así hemos alentado. ¿Cuándo les da fiebre? Cuando da fiebre, y hay otra que hay asomerio de piedras. Hay que saumar piedra, entonces ahí es que cura también. Y hay otra hierba que se llama traideros, ese es para fiebre y le quita el paludismo también. Usted se juega a bañar por la tarde y por la noche y agarra. Es que me dijeron que esta piedra se pare, porque está bravo, por eso le coge el enfermo al señor. Y nosotros asamos esa piedra con candela y saumamos ahí nosotros y con ese curamos al enfermo. Él está enfermo con fiebre, dolor de cabeza. Él después ya que esté asado, ya que está rojito, entonces sacamos con con el machetico, ahí ponemos ahí, así. Venga aquí el enfermo, ponemos a mostrar un cobijita, entonces ahí echamos agua, entonces queda ya sentado ahí sahumando así. Ahí está sahumando, tapado las cobijas, todo ahí. Y este aparato está ahí hirviéndole ahí, todo está hervido ahí. Todo hervido ahí. Esta hierbita es para el dolor de hueso, hay veces está con diarrea, o dolor de la barriga, también se machuca con ese, se calienta en candela, con manteca de gallina, entonces ese queda sobando, ahí se alivia. Este es para el dolor de la rodilla o para cansancio, también es buenísimo esto. Y este se llama pilpe. Los abuelos enseñaron a nosotros, y mi papá también enseñó al papá de él, y después nos enseñó a los hijos, a nosotros con eso estamos manteniendo. Siempre mantenimos bastante con eso, si no curamos, entonces no alientan. Llevan al pueblo, no le hacen nada a esa enfermedad. Llevan al hospital, no hacen nada a las enfermedades. Entonces ya sabemos cómo es, primero curamos acá, se entendió. Si no entendió esa medicina, ahí se llevamos afuera ahora sí. Con eso curamos. El avance acelerado de la explotación maderera, el cambio del uso del suelo y el incremento de las actividades agropecuarias han fragmentado las diferentes formaciones vegetales y por ende desaparecen las distintas plantas de uso medicinal. El uso de la medicina ancestral permite mantener viva su fortaleza de desarrollo cultural para el medio natural de las comunidades del territorio Agua del Ecuador. Al llegar la noche, tuvimos que descansar para la sorpresa que nos tenía preparado al día siguiente. Que al papi causa runakunami shukshuyu yaykunata charinchi imashami hambirina kanchi. Chay yaykunata kañukanchi saru taytakunami sakishka pundakunamanta shinallatami awamashikunapash kawsan paykunapaka mutsurishka pacha kan kay hiwakunata riksishpa yurakunata riksishpa imapash nanaykunata alikachishpa kangapak. Kay paykunaka kaykunata yachakushka paykunapa llaktakunaman mana kay kanchamanta hampikuna yaykupi. Shinami katinakapanchi Anita kikinkunapash mashikuna shinami tukuchipanchi kay bajo un mismo sol rikuchikunawan shuk punllakama. Shuk punllakama mashikuna tuparishunchik. Uy ay ay
Jesús.